Bereshit 1:1-6-8. La creación del mundo. La expulsión del Edén. La historia de Caín y Abel. El alfabeto hebreo se inicia con las letras Aleph y Bet que corresponden a la A y B del español. El hebreo es rico en significados de sus letras y de sus palabras. La letra Aleph significa el poder invisible que crea todo. La letra Bet significa la creación, lo tangible donde el hombre tiene su ser. A y B son el cielo y la tierra. Para la cábala humanista el relato de la creación de mundo es la descripción de cómo el mundo se va presentando ante el neonato, cómo el recién nacido va percibiendo esto que llamamos mundo. Es la experiencia de tomar contacto con todo eso que no soy yo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba informe y vacía y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. La oscuridad y el caos primordial nos hablan de un estado anterior a la conciencia individual. Este es un espacio de total indeterminación, donde el alma aún no ha adquirido la capacidad de percepción. En términos psicológicos, es el estado prenatal de la psique, donde aún no se distingue entre el yo y el otro, entre el sujeto y el mundo. En la cábala se podría entender este momento como el Or Ein Sof, luz infinita, un estado de conciencia pura, sin distinción, donde todas las posibilidades están contenidas. Es un potencial puro, un caos primordial, que aún no ha sido separado ni clasificado. El ser humano en este punto, no es más que una semilla sin una forma definida, pero con toda la esencia de lo que será. Día 1, hágase la luz, y separó la luz de la oscuridad. Aquí comienza el proceso de individuación. El primer destello de luz simboliza el nacimiento de la conciencia. La luz no es luz física, sino la luz de la percepción, la chispa inicial que hace posible la separación entre lo que es conocido y lo que sigue oculto en la oscuridad del inconsciente. En términos de la psicología analítica este es el primer acto de la conciencia, la diferenciación entre el ser y el no ser. En la práctica esto representa el proceso de individuación, donde el individuo empieza a percibirse como algo distinto del mundo y de los demás, iniciando el viaje hacia la autocomprensión. Este día representa el primer pensamiento simbólico, la capacidad del ser para reconocer que hay algo fuera de él y que este algo puede ser comprendido. Día 2, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Este día introduce la estructura psíquica. El firmamento, esa barrera o cortina, simboliza la capacidad de la psique para organizar y estructurar su interior. En esta etapa la persona empieza a diferenciar entre las emociones más instintivas y las aspiraciones elevadas. Hay una separación entre lo primario, lo instintivo, lo emocional, y lo superior, lo espiritual, lo aspiracional. Es el nacimiento de la autoobservación emocional, pero aún de manera rudimentaria, sin una estructura clara. Aquí la conciencia empieza a ser capaz de ver y distinguir sus propios estados emocionales, pero estos todavía no están completamente integrados. Día 3, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar y aparezca la tierra seca. La tierra aparece en este día como el símbolo de un terreno firme en el que se puede tomar decisiones. La tierra es el suelo interior, el espacio donde el ser puede germinar, crecer y florecer. Cuando la tierra comienza a producir vegetación, esto se refiere al potencial creativo que brota de lo más profundo de la psique. Es el momento en que surgen las primeras ideas propias cuando el ser humano comienza a conectar con un propósito de vida. Las semillas que la tierra produce, según su especie, simbolizan los primeros destellos de creatividad y la capacidad para desarrollar proyectos y metas que están alineados con la esencia del ser. Día 4, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. El sol, la luna y las estrellas representan las estructuras cognitivas que permiten la organización del pensamiento. Ya no solo se trata de reconocer el ser y el no ser, sino de establecer patrones, rutinas y ciclos que regirán la vida. Aquí la conciencia puede estructurar su experiencia como si se tratara de un reloj interior que le permite vivir de manera ordenada. Este día en particular refleja el momento en que nuestra psique comienza a tener claridad sobre los ritmos de la vida. El día y la noche, el paso del tiempo, la planificación. La conciencia ya puede establecer un orden mental y diferenciar entre las diversas áreas de su vida. Día 5, que las aguas produzcan enjambres de criaturas vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra. En este día, el mundo emocional se anima. Las aguas representan los contenidos más profundos y subconscientes, y de ellas surgen los impulsos vitales, las emociones y la creatividad. Las criaturas del agua simbolizan las fuerzas vitales que emergen del inconsciente, como deseos e impulsos fundamentales. Las representan las ideas,
aspiraciones y recuerdos que nos permiten la expresión emocional libre, la creatividad y el deseo. La psique comienza a conectar sus mundos internos y externos, lo emocional, lo racional, lo individual y lo colectivo. Día 6. Que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí culmina el proceso de creación. El hombre como ser consciente, no solo se entiende a sí mismo como un individuo, sino como un principio consciente dentro de un todo cósmico. Se le encomienda la responsabilidad de guiar y transformar el mundo, lo que refleja el propósito del ser humano de ser colaborador de la creación. En términos de cábala humanista, el hombre es Adam, el ser humano colectivo, pero también un microcosmos de todo lo que existe. En la psicología analítica, este momento representa la integración de la conciencia del ego con el inconsciente, permitiendo que la persona asuma su responsabilidad y propósito en la vida, tanto a nivel personal como colectivo. Día 7. Y Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado. Finalmente, el séptimo día representa la culminación del proceso de individuación. No es un descanso físico, sino un descanso psíquico y mental. El séptimo día simboliza el momento en que el ser no busca más logros externos, sino que se alinea con su ser interior, con lo más profundo y eterno. Este es el momento de la contemplación sagrada, cuando la psique puede encontrar paz en el presente y estar en armonía consigo misma. No se trata de construir más, sino de habitarse a uno mismo. El relato de la creación en Bereshit es mucho más que una historia cósmica, es un viaje simbólico hacia la individuación y el autoconocimiento. En este proceso, cada uno de nosotros tiene el potencial de pasar por estas etapas, desde la conciencia primordial hasta la completa integración con nuestro ser más profundo. La cábala humanista y la psicología analítica nos ofrecen las herramientas para entender y vivir este proceso, donde el alma humana puede alcanzar la plena autorrealización. Adán y Eva en el jardín del Edén. La aparición del ser humano, ese animal dotado de una capacidad única para transformarse y transformar su entorno, marcó un punto de inflexión en el devenir de la creación. Con su llegada, la evolución dio un salto, la conciencia se expandió, y con ella, el potencial de dirigir el rumbo del mundo. Pero este liderazgo no fue dado gratuitamente. Para llegar a este punto, la humanidad tuvo que atravesar una profunda metamorfosis, el despertar de la conciencia, la ruptura de la unidad primordial, y el inicio de un camino marcado por la dualidad y la búsqueda de sentido. En el lenguaje simbólico del relato bíblico, este momento se representa como la estancia del ser humano en el jardín del Edén, un estado de totalidad e inocencia original. Allí, no existía ni separación ni juicio. Todo era unidad. Sin embargo, en el interior de ese humano ya latía una fuerza fundamental, el impulso evolutivo, el deseo de conocer, de explorar, de elegir. En términos de la cábala, podríamos hablar de la activación del Yetzer Hara, inclinación al mal, no como maldad, sino como motor del crecimiento y la diferenciación. De este anhelo de exploración nace la polaridad. Aparece la mujer, no como figura secundaria, sino como símbolo de la dualidad emergente, el otro, el reflejo, el complemento. El fruto prohibido representa entonces el acto fundacional del libre albedrío, la capacidad de elegir, aun a riesgo de perder la inocencia. Con la transgresión, la elección consciente de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, se activa la conciencia de polaridades, luz barra diagonal oscuridad, yo barra diagonal otro, bien barra diagonal mal. Nace el ego, y con él, la posibilidad de individuarse. En el centro del jardín se encuentran dos árboles que operan como mapas del alma. El árbol de la vida representa la vía de la integración, la sabiduría que permite armonizar las distintas dimensiones del ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el espejo del mundo material, donde toda experiencia se presenta como dualidad. Comprenderlo es clave para navegar la existencia con conciencia. A partir de aquí, la conciencia humana se organiza en torno a tres principios fundamentales. 1. Salir del paraíso del inconsciente, abandonar la comodidad de la fusión indiferenciada con el todo. 2. Aceptar el conflicto interno como motor del desarrollo, reconocer que la tensión entre opuestos es condición para el crecimiento. 3. Desarrollar un yo autónomo, capaz de iniciar el camino hacia el self, la totalidad psíquica que integra tanto la luz como la sombra. Desde la perspectiva junguiana, el relato del Edén simboliza el inicio del proceso de individuación, el viaje del alma que se separa del inconsciente colectivo para convertirse en un individuo pleno y consciente. Es una caída, sí, pero también una necesaria ascensión hacia el sí mismo. Puestos en nuestro interior. Caín y Abel. El estudio de textos ancestrales como la Torá tiene,
desde el enfoque de la cábala humanista, un propósito fundamental y único, nuestro autoconocimiento. Nadie puede hacer este trabajo por ti, es la tarea más vital y personal que tienes. El relato de Caín y Abel, en el inicio del Génesis, Bereshit, es una lección maestra sobre la condición humana y el desafío de ser un individuo consciente. Desde una perspectiva humanista, la historia de Caín y Abel es un espejo de nuestra propia dualidad interna. El ser humano nace con la capacidad de elegir. Esta es una herencia poderosa que les fue dada a Caín y Abel. Ellos representan la primera generación que debe forjar su identidad y relacionarse con el mundo, interno y externo, a través de sus propias acciones. Sus ocupaciones, Caín el agricultor y Abel el pastor, no son solo trabajos, sino formas de interactuar con la naturaleza y de ofrecer su esfuerzo al mundo. Además, las ofrendas son actos simbólicos de reconocimiento, gratitud o búsqueda de conexión con lo divino o con la vida. Cuando Caín percibe que la vida, o Dios, según el texto, agradece el tributo de su hermano y no el suyo, se desata en él una profunda frustración y envidia. Esto nos revela la vulnerabilidad humana ante el rechazo, la comparación social y el doloroso sentimiento de no ser suficiente. La psicología analítica de Carl Jung nos ofrece herramientas poderosas para descifrar esta narrativa. Caín y Abel encarnan el arquetipo del hermano. Este es un patrón profundo en la psique humana que se manifiesta en todas nuestras relaciones interpersonales, marcadas tanto por el apoyo y el amor como por la rivalidad y el odio. Ellos son la primera manifestación de esta complejidad en la conciencia colectiva. Caín, especialmente después del rechazo percibido, se convierte en la encarnación de la sombra. La sombra es el lado oscuro de nuestra personalidad, todo aquello que reprimimos, negamos o no queremos ver de nosotros mismos, tales como el miedo, la envidia, la ira, los celos y, en última instancia, la violencia. Por otro lado, ofrenda no aceptada, supuestamente, actúa como un catalizador, como un disparador, que despierta una sombra latente en Caín. Siempre, es más fácil proyectar la frustración y la falta de valía hacia el otro o hacia circunstancias externas, que enfrentar la propia oscuridad interna. El trágico desenlace de este relato no es un mero evento externo, sino el resultado de un fracaso interno. La muerte de Abel es causada por la interpretación errónea de Caín sobre lo que le estaba sucediendo con sus ofrendas. Sus suposiciones se convierten en factores que generan un estado de conflicto interno. La envidia, al no ser gestionada, corroe el alma y conduce a un acto destructivo. La historia es una llamada a la responsabilidad personal. A pesar de sus emociones difíciles, Caín tenía la capacidad de elegir cómo responder. No somos autómatas de nuestras emociones, poseemos la agencia para controlarlas y dirigir nuestras acciones. El asesinato es la manifestación trágica de la incapacidad de 1. Gestionar las emociones negativas. 2. Buscar una solución constructiva. 3. Reconocer la humanidad del otro, fraternidad. El castigo de Caín de vagar sin rumbo por la tierra, simboliza la alienación y el aislamiento que resultan de sus acciones. Al matar a su hermano, Caín rompe el vínculo fundamental con su comunidad y la armonía natural. La vida de Caín es un intento de escapar de sí mismo y de las consecuencias de su acto, pero la sombra siempre lo acompañará. Sin embargo, la culpa, aunque dolorosa, es paradójicamente un indicador de que la conexión con la moralidad y la norma ética todavía existe. Este evento se convierte en una herida en la conciencia colectiva de la humanidad, un eterno recordatorio de la lucha entre la luz y la oscuridad dentro de cada uno de nosotros.